Iglesia del Señor. En la madrugada, eran 1 de la mañana, así, después de haber orado hasta las 12 de la noche. Estaba orando y Dios me da un texto. Me da usted un texto en el sueño donde me lleva a Deuteronomio. Deuteronomio 6, así. Me despierto, abro mis ojos y hablo la Biblia rapidito para no olvidarme. Y entonces, ahí, Moisés comienza a hablar los mandamientos, los decretos al pueblo. Y esto vamos a estar hablando, tocando este tema. Porque ya basta de que hemos escuchado, inclusive nosotros hemos sido unos de que hemos hablado mal del Evangelio. Inclusive mi vida me gustaba juzgar a los hermanos y decía, ese religioso. Hasta que un día Dios me puso cataratas en mis ojos. Y entonces yo tenía que clamarle a Dios para que Dios me sane, porque los médicos me decían que no te van a poder curarte nosotros, pero sí te podemos operar, pero no va a quedar bien. Que nuevamente va a volverte a brotarte esa enfermedad. Y me costaba como 3,000 soles la operación. Y en ese momento yo no tenía dinero, porque recién había ido a la capital. Y 3,000 soles juntar, que cuando llegué por primera vez a la capital, a veces tomaba desayuno, como a veces no. Y si tomaba desayuno, a veces tenía que comprarme un sol de pan y llevar agua del caño en botellita. Mi agua del caño y con mi pan comía. Iglesia del Señor. Y en ese tiempo, para conseguirlo, 2,000 soles, 3,000 soles, era para mí bastante dinero. ¿Y qué tuve que hacer en ese momento? Clamarle a Dios. Y decirle a Dios, papá, sáname mi vista. Y le clamaba de boca, pero no lo clamaba de corazón. Y entonces, Iglesia del Señor, hasta que tuve que clamarle de corazón, rendirme verdaderamente a la presencia de Dios, ser sincero con Dios. Lo que me impedía a mí para clamarle de corazón a nuestro Dios Todopoderoso era el orgullo. El orgullo como joven. ¿Por qué? Porque aún yo quería todavía que Dios me sane o estar sano de esa vista. ¿Para qué? Para seguir estando con las chicas. Para seguir en el pecado como los jóvenes. La fornicación. Pero le tuve que clamar a Dios de corazón, iglesia. Y le dije, papá, perdóname, ahora sí. Sáname y voy a servirte. Y voy a buscarte. Inclusive voy a andar así como tus siervos andaban. Así que cuando andaban agarrados su Biblia, yo le decía religioso, yo voy a andar con mi Biblia agarrado en la mano. Y entonces Dios escuchó ese clamor, porque me comprometí con Dios. Cuando nosotros hacemos un compromiso con Dios, y ahí Dios cumple, y entonces, ¿para qué cumple? Para que nos vea si lo vamos a cumplir la promesa que le hemos hecho. Y entonces Dios me sanó. Ahora, ¿qué me dijo? Entonces cumple ahora tu promesa. Iglesia del Señor, el primer día tuve que andar con mi Biblia agarrado en la mano. Me daba vergüenza. Yo quería comprarme mi maletita. Para meterle mi Biblia en la maleta. Pero Iglesia del Señor, ¿cuál era aquí? Era de que no podía ni poder juntar siquiera 50 soles o 30 soles para comprarme la maleta. Como Dios sabe. Yo quería comprarme esta maletita siquiera para meter la Biblia ahí y comenzar a andar. Para decir, Dios Todopoderoso, estoy cumpliendo la promesa que hice. Mira, estoy andando con mi maleta y adentro está la Biblia. Iglesia del Señor, no podía juntarme 30 soles para comprarme esta maletita. Esta maletita recién me he comprado el año pasado. Me costó 50 soles. He pedido rebaja todavía. Y así Dios
Iglesia del Señor, tuve que andar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años agarrado a mi Biblia. Se tuvo que irse el orgullo de mi vida. Se tuvo que ir la soberbia de mi vida. Pero el punto donde vamos a ir es por qué mi persona hablaba mal de los siervos. Porque justamente miraba cómo eran. Miraban de que decían ser cristianos, evangélicos, pastores, profetas. Pero en su corazón, ¿qué había? Es por eso que yo criticaba. Pero hoy, en esta noche, y en este tiempo, en este siglo, en este año, se acabó todo esto. Dile ahí, se acabó todo esto. Y es tiempo de levantarnos y ser verdaderos hijos de Dios. De poder dar testimonio. De no que el hombre que no conoce a Dios, que no hablen de Dios. Que no hablen mal del evangelio. Que no hablen mal del cristianismo. Que no hablen mal del Señor Jesucristo, que un día dio su vida por todo el mundo. Y es tiempo de parar esa pandemia. Es tiempo de levantarnos, iglesia del Señor. Por eso es que Dios me llevaba y me daba esa palabra. Y vamos a abrir la palabra en esta noche. Romanos 6:1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Dios mandó que os enseñase. Está hablando el profeta Moisés. Y hoy estamos hablando en esta noche donde decimos, iglesia del Señor, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Qué cosa? Bendito Dios, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarlo. Mira qué dice la palabra de Dios. Estos mandamientos nosotros debemos ponerlo por obra. A la tierra donde Dios nos va a llevar. A la tierra donde nosotros vamos a pasar. ¿Y cuál es la tierra? La tierra prometida. ¿Y qué fluye? ¿Y qué hay en esa tierra? En esa tierra fluye la leche y la miel. ¿Y qué está hablando la palabra en esta noche, iglesia del Señor? Que nosotros debemos de verdaderamente ya ser un siervo de Dios, una hija de Dios, un siervo, una mujer de Dios verdaderamente. Arrepentirnos, bendito Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios dice, nos advierte que cuando venimos a los caminos de Dios, que cuando nos entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. ¿Cuál es la tierra? Es Cristo Jesús. Que cuando vendimos y entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, pasamos a esa tierra. ¿Y cuál es la tierra? Es el Señor Jesucristo. Y lo cual, bendito Dios de los cielos, nosotros debemos de poner por obra los mandamientos, lo decreto en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Para qué? Para ya no en el nombre de Jesús hacer quedar mal a la iglesia, hacer quedar mal ya, ¿qué cosa? Bendito Dios de los cielos, a nuestro Señor Jesucristo, para que ya no hablen mal de la iglesia, bendito Dios de los cielos. Y es tiempo en este siglo 2021, la generación jóvenes, a la edad que tenga, nos levantamos, y es tiempo de levantarnos, bendito Dios de los cielos. Es tiempo ya en el